Bienvenidos al curso Costo Vital de la Discriminación en Población LGBT+, mayor de 50 años en Centroamérica. Mi nombre es Karen Mora Hernández y les estaré acompañando en este proceso. La clase número 1 tiene que ver con el tema de la discriminación como aprendizaje social. En primer lugar, es importante destacar el concepto de discriminación, el cual se entiende como un trato diferente y perjudicial que se otorga a una persona en función de su etnia, sexo, identidad de género, religión, identidad, salud, expresión de género, edad, cuerpo, ideas políticas, condición de discapacidad, entre otras condiciones sociales. Incluye todas las conductas o tratos que lastimen, violenten o dañen a las personas discriminadas, basándose en alguna distinción injustificada que se relaciona con las características de una persona o su pertenencia a algún grupo poblacional particular. Es importante destacar que desde que estamos en la etapa de la niñez nos enseñan a distinguir lo que está bien y lo que está mal, basado en diferentes parámetros. Esto se conoce como aprendizaje social. La discriminación tiene un componente de aprendizaje social que vamos aprendiendo desde que estamos en esta etapa de la niñez y se sostiene desde diferentes concepciones y creencias. Entre ellas están los estereotipos, que los estereotipos se entienden como las creencias consensuales sobre los atributos, la personalidad, las conductas y valores de un grupo social y sus miembros. Esto lleva a la generalización de ciertos rasgos hacia toda una población o un grupo. Por ejemplo, creer que todas las personas mayores padecen enfermedades crónicas. Puede ser cierto que la mayoría de personas mayores puedan padecer enfermedades crónicas, pero eso no quiere decir que todas las personas vayan a padecer enfermedades crónicas, porque eso depende mucho de su estilo de vida. Entonces no podemos pensar que todas las personas mayores están enfermas de entrada. Y por otro lado se encuentran los prejuicios, que tiene que ver con un juicio u opinión generalmente negativa que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario y supone una actitud negativa y hostil hacia una persona. Es decir, a partir de los estereotipos que hemos aprendido desde nuestra niñez, se generan estos prejuicios y se muestran en las relaciones personales. Por ejemplo, cuando una persona reacciona de forma negativa al observar a una pareja del mismo sexo demostrando cariño en público. Es decir, muy probablemente no esté acostumbrada a observar este tipo de demostración y pueda reaccionar de esta forma negativa, basado también en los estereotipos que tiene sobre esta población. Existen diferentes tipos de discriminación. En este curso vamos a trabajar sobre tres. La primera tiene que ver con la discriminación directa, que es cuando una persona trata de forma desfavorable a otra, basándose en alguna condición de las mencionadas anteriormente. Es una discriminación directa porque cuando se da en la relación uno a uno, es decir, si yo veo a una persona con alguna condición de las antes mencionadas y voy a tratarla desfavorablemente dependiendo de los estereotipos y los prejuicios que yo haya construido, es decir, en una relación directa de una persona a la otra. La discriminación indirecta tiene que ver cuando una conducta, disposición o práctica que parece neutral ocasiona una desventaja particular a una persona a partir de alguna condición. Por ejemplo, si yo voy a hacer un taller donde voy a invitar a personas con múltiples condiciones, lo realizo en un segundo piso sin rampa y sin ascensor, pues es probable que una persona que utilice silla de ruedas no pueda subir a recibir la capacitación, y en este sentido no estoy discriminándole directamente, sino que indirectamente hago que no participe
de ese espacio. Por su parte, la discriminación múltiple tiene que ver cuando se cruzan diferentes identidades en una misma persona y por las cuales pueden ser discriminadas. También se habla de interseccionalidad en este caso, que puede ser si encontramos el caso de una persona, tal vez de una mujer pobre, de alguna etnia discriminada, puede ser una mujer indígena, y que además sea lesbiana. Es decir, en ese caso existen 4 identidades en una misma persona por las cuales se intersecan y puede ser discriminada en mayor o menor medida por alguna de las 4 o por todas al mismo tiempo. Es importante destacar que existe el principio de no discriminación, que está también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, es decir, nos hace un llamado a la no discriminación, entendiendo que los seres humanos nacemos libres e iguales. Lamentablemente, pues muchas veces esto no se cumple en la práctica diaria, pero es importante recordarlo e ir hacia eso. Ampliando este tema también, el artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos dice que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole, ya sea de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es decir, volvemos al principio de la no discriminación, donde no tratamos de no discriminar a ninguna persona por ninguna situación, entendiendo que el sistema de derechos humanos nos sostiene y nos dice que debemos ir hacia eso. No obstante, bueno, sabemos que eso no muchas veces se cumple y por eso estamos acá en este curso conversando sobre el costo vital que tiene la discriminación en poblaciones LGBT+, y sobre todo en su vejez. Les espero en la clase número 2.